Apreciados colegas, miembros de la Sociedad Venezolana de Asma e Inmunología, agradezco la invitación de la Junta Directiva y del Comité Científico para participar en el 28 Congreso Venezolano de Alergia, Asma e Inmunología. Escogí el tema de las guías ARIA, rinitis alérgica y su impacto sobre el asma, porque este es un tema que ha venido siendo actualizado en el transcurso de los años, desde que en el año 2001 se publicó la primera versión de ARIA, que ha sido subsecuentemente modificada, corregida y aumentada, y se le han añadido elementos de la medicina basada en evidencia, lo cual les da un mayor peso específico a la hora de evaluar su valor científico. Fíjense que en la primera fase los objetivos iniciales fueron básicamente proponer una nueva clasificación. Se cambió de la rinitis estacional y perenne a la rinitis intermitente y persistente. También se insistió mucho en el concepto de la asociación entre rinitis y asma, y se intentaba desarrollar unas guías que pudieran ser utilizadas globalmente en todas partes del mundo. La segunda fase fue ya la aplicación de las recomendaciones GRADE, lo cual también, como decía antes, le dio un gran valor científico. Más recientemente se ha utilizado la tecnología moderna, especialmente el uso de teléfonos móviles y teléfonos modernos a través de la red móvil de vías aéreas Centinela o MASC, que ha integrado el conocimiento multisectorial. Se han aplicado tecnologías emergentes, se ha aplicado evidencias de estudios del mundo real para una medicina individualizada y preventiva, siempre en relación con la multimorbilidad de rinitis y asma, por un grupo multidisciplinario o por los propios pacientes, estableciendo o educando a los pacientes en técnicas de automanejo. La última fase, la más reciente, ha sido cambios en las estrategias, incorporando al farmacéutico en las decisiones de manejo iniciales de la rinitis leve. Les quería mostrar esta diapositiva donde se resume la aplicación del método GRADE en las vías aéreas, y básicamente lo que quiero es que miren la última columna de la derecha, donde la calidad de la evidencia se expresa como alta, moderada, baja o muy baja, y de allí se derivan las recomendaciones. Una recomendación fuerte de GRADE significa que la mayoría de los individuos debería recibir la intervención recomendada. Una recomendación débil o condicional nos dice que diferentes alternativas serían apropiadas para pacientes individuales. Entonces aquí hay varias opciones de las cuales se puede escoger. Estos son los lineamientos ARIA iniciales de 2001, y fíjense que se aplicó la nueva clasificación en rinitis intermitente y persistente basada en la frecuencia de los síntomas, y también se aplicó la clasificación de leve o moderada a severa en cuanto a severidad, utilizando elementos de calidad de vida. Este era el especie de esquema de tratamiento que ya no lo vamos a utilizar más porque esto cambió, pero desde el punto de vista histórico tiene valor porque era el primer intento de graduar el tratamiento de la rinitis de acuerdo a la severidad y la frecuencia de los síntomas. Pero esto es lo que veníamos aplicando hasta ahora, pero ya va a cambiar. También les muestro un par de gráficas donde ustedes pueden ver cómo se asocia fuertemente la intensidad o la severidad de la rinitis con la posibilidad de desarrollar asma. Este estudio en niños, ustedes observan que los pacientes con rinitis
leve persistente y los pacientes con rinitis moderada severa tienen una mayor frecuencia de aparición de asma de nueva manifestación. Y aquí vemos cómo también, de acuerdo a la severidad de la rinitis, los pacientes con enfermedad moderada a severa, intermitente o persistente, tienen mayor hiperreactividad bronquial que aquellos con enfermedad leve. Entonces, en el 2016 se hizo una revisión de las guías áreas donde nos dan algunos datos ya más específicos de epidemiología. La prevalencia de rinitis autorreportada ha sido estimada en aproximadamente 2 a 25% en niños, más del 40% en adultos. La rinitis se asocia frecuentemente con asma, lo cual está presente en 15 a 38% de los pacientes con rinitis alérgica, mientras que los síntomas de rinitis están presentes en 6 a 85% de los pacientes con asma. Recuerden que esta es la regla que yo llamo de José y José multiplicado por 2. El 40 y 20 de José y José sería que los pacientes con rinitis más o menos 40% tienen asma y los pacientes con asma hasta un 80% tienen rinitis. Adicionalmente, la rinitis es un factor de riesgo para asma y la rinitis no controlada moderada a severa afecta el control del asma. Aquí les muestro cómo el tratamiento es basado fundamentalmente en la utilización de aerosoles nasales. Les muestro la forma correcta de utilizar el aerosol. Hay que agitar la botella, mirar hacia abajo. Con la mano derecha se aplica el aplicador en la fosa nasal izquierda y se dan dos aerosolizaciones, una hacia afuera y una hacia arriba. Se cambia de mano y con la mano izquierda se coloca el spray en la fosa derecha y se repite el procedimiento. El paciente no tiene ni que inhalar, ni que solamente tiene que respirar suavemente a través. En este estudio que publicamos en el 2015 con el recordado Carlos Baena Cañani, ustedes pueden ver que la mayoría de los médicos utiliza de preferencia antihistamínicos orales y corticosteroides intranasales, y fíjense cómo la inmunoterapia se utiliza relativamente poco. En cuanto a preferencias de los pacientes, se repite la misma historia. Son preferidos los antihistamínicos orales y los corticosteroides intranasales, pero recuerden que prácticamente en todo el mundo la cultura es de utilizar medicamentos por vía oral. En esta gráfica pueden ver ustedes cómo se evalúa ahora la severidad de la rinitis. Esta es una regla que tiene 10 centímetros, cada centímetro es un punto. Ustedes pueden observar cómo los pacientes con rinitis moderada severa tienen por encima de 5 puntos, mientras que los pacientes con rinitis leve tienen entre 0 y 5. Entonces, es muy importante recordar este número 5 porque ese es el punto de corte entre rinitis leve y rinitis severa. Y pueden ver en esta gráfica cómo la escala análoga visual correlaciona perfectamente bien con la calidad de vida como evaluada por los test de Juniper. Ok, este es el esquema actual de tratamiento. Ustedes pueden ver que los pacientes se dividen en rinitis leve, los que tienen escala análoga visual menor de 5 o los que tienen más de 5, que son los de rinitis moderada severa. Los que tienen rinitis leve se puede iniciar cualquier tratamiento a escoger entre antihistamínicos anti-H1, corticosteroides inhalados o la combinación de corticosteroides inhalados con un antihistamínico tópico que es la acelastina. Se reevalúa al paciente a los 3 días y si sigue igual y el paciente está sintomático, se continúa el tratamiento. Si no tiene síntomas, uno puede considerar reducir el tratamiento. En los que tienen rinitis severa, que tienen más de 5 en la escala análoga visual, se inicia tratamiento. Para pacientes con rinitis intermitente, cualquiera de los que se mencionó anteriormente, y para rinitis persistente es preferible utilizar corticosteroides inhalados con o sin antihistamínico tópico, que es la acelastina. Se reevalúa a los 3 días. Si sigue siendo
moderada a severa, entonces hay que reevaluarla hasta el 7º día. Si mejoró, entonces se pasa a la rinitis leve. Si no mejoró, hay que considerar la inmunoterapia alergeno específica. Ahora, el comentario que les debo hacer es que nosotros no tenemos en Venezuela la combinación en un solo dispositivo de corticosteroide inhalado con acelastina, que es ampliamente utilizada en otras partes del mundo. Y es lamentable porque esta es una de los medicamentos de preferencia actualmente en el tratamiento de la rinitis alérgica de acuerdo a área. El esquema anterior era pacientes no tratados, pero en nuestra consulta de alergia nosotros recibimos básicamente pacientes ya tratados, entonces también basado en la escala análoga visual, nosotros podemos también establecer un algoritmo muy parecido donde se aplica entonces de nuevo como drogas de primera línea para la rinitis leve, el antihistamínico H1 o el corticosteroide inhalado o la combinación con acelastina. Cuando es intermitente, sin exposición alergénica, se puede reducir el tratamiento. Cuando es persistente, se puede mantener el tratamiento o incluso incrementarlo. De acuerdo al base, entonces se decide si el paciente pasó a rinitis leve y está sintomático, se continúa el tratamiento. Si no hay síntomas, uno puede reducir. En la rinitis severa, que tiene un VAS mayor de 5, uno inicia con corticosteroide inhalado o corticosteroide más acelastina, reevalúa a los 7 días, si mejoró, lo pasa a la parte leve, si no mejoró, hay que subir el tratamiento o incluso considerar la inmunoterapia alergena específica. En este estudio, que es del año 2013, ustedes pueden ver cuando se comparó placebo, acelastina vía nasal, propionato de fluticasona o la combinación propionato de fluticasona con acelastina, hay dos cosas importantes. Una, la combinación tiene un mejor efecto sobre el cambio de los síntomas nasales totales. Y dos, el efecto aparece más rápidamente. Y de hecho, ustedes lo pueden ver en esta gráfica, como la combinación de esteroide con acelastina actúa muy rápidamente y tiene un efecto más profundo que los medicamentos por separado. Y aquí vemos una comparación de prácticamente todos los medicamentos que se utilizan en rinitis alérgica y ustedes pueden ver que la combinación de fluticasona con acelastina actúa a los 5 minutos. Tiene esa virtud de actuar más rápidamente que todos los otros tratamientos. Entonces, las recomendaciones que persisten ahora todavía desde 2016 es que con pacientes con rinitis intermitente utilizar la combinación de corticosteroide intranasal con antihistamínico oral o el corticosteroide intranasal solo. También se puede utilizar la combinación de corticosteroide intranasal con antihistamínico intranasal y la elección va a depender mucho de las preferencias del paciente. La combinación pareciera actuar más rápidamente y por lo tanto el paciente es más severo, es preferible. También hay que tomar en cuenta el costo, donde el costo adicional no sea muy grande, la combinación sería mejor. En pacientes con rinitis persistente se recomienda la combinación corticosteroide intranasal con antihistamínico intranasal o el corticosteroide intranasal solo. Todas estas recomendaciones tienen un nivel de evidencia bajo o muy bajo. En los Estados Unidos, los Practice Parameters, los parámetros de práctica de 2017, son parecidos. Ellos utilizan para tratamiento inicial, utilizan monoterapia con corticosteroide intranasal, mejor que la combinación de corticosteroide intranasal con antihistamínico oral. El corticosteroide intranasal, ellos insisten en que es superior a los antileucotrienos. Y para síntomas moderados a severos, de nuevo, la combinación corticosteroide intranasal con antihistamínico intranasal. Para las recomendaciones actuales de área, se ha visto que los antihistamínicos orales o intranasales son menos efectivos que los corticosteroides intranasales. Los antileucotrienos son menos efectivos. La combinación de
fluticasona propionato intranasal con acelastina en un solo inhalador es más efectiva que la monoterapia con cualquiera de ellos por separado. Los antihistamínicos y los corticosteroides intranasales son efectivos para síntomas oculares sin diferencias entre ambos. En la mayoría de los estudios, la combinación de antihistamínicos antileucotrienos con corticosteroide intranasal no son más efectivas que la monoterapia con corticosteroide intranasal, y los corticosteroides intranasales necesitan unos pocos días para alcanzar efecto completo, mientras los antihistamínicos H1 o la combinación fluticasona con acelastina tienen efecto más rápido. Deben evitarse los antihistamínicos orales de primera generación. Aquí resumimos todo eso. El antihistamínico oral es menos potente, pero es preferido por muchos pacientes por ser administrado por vía oral. Los antihistamínicos intranasales son menos efectivos que los corticosteroides intranasales, pero actúan más rápido. Los corticosteroides intranasales solos son efectivos, pero tienen inicio lento de la acción. La combinación corticosteroides intranasales con antihistamínico oral no tiene ventajas sobre el corticosteroide intranasal solo, y el corticosteroide intranasal con el antihistamínico intranasal es más efectivo y de acción más rápida. Entonces, de acuerdo a las guías áreas, hay que decidir el tratamiento basado en el puntaje VAS, en el fenotipo si es intermitente o persistente, en el tratamiento previo actual. Y la aproximación sería continuar el tratamiento, incrementar el tratamiento, reducirlo o iniciar nuevo tratamiento. También las recomendaciones se basan en el GRADE, las evidencias de vida real y los estudios en cámaras de provocación. Se basa también en los tratamientos actuales y en el puntaje de escala análoga visual. El tratamiento a escoger estaría entre antihistamínicos orales o intranasales, gotas oftálmicas, antileucotrienos o cromonas, los corticosteroides intranasales solo, la combinación corticosteroide con acelastina, corticosteroides orales solamente en cursos cortos para exacerbaciones y la inmunoterapia con alergenos. Aquí vemos cómo se aplica la tecnología móvil en el llamado Allergy Diary, diario de alergia. Esto ya ha sido aplicado, es gratuito y ha sido aplicado en 23 países, en 16 idiomas, con 22.500 usuarios. Ustedes ven cómo hay varias preguntas que contestar basado en el VAS de 0 a 10. Y aquí vemos cómo son las preguntas. ¿Cuánto le molestan los síntomas nasales hoy? ¿Cuánto le molestan los síntomas oculares? Los síntomas de asma, si el paciente está trabajando y cuánto afectan los síntomas alérgicos su trabajo de hoy. Basado en eso, entonces se pone el número del VAS. Y luego también a la derecha pueden ustedes ver que hay una aparte para marcar cuál es el tratamiento que el paciente ha usado ese día. Esto se hace todos los días. Esto va a un banco de datos gigantesco, que es anónimo, no se sabe el nombre del paciente, que está en Europa, y con eso hacen acumulación de datos gigantesca de muchos pacientes y utilizan eso para obtener data epidemiológica. Por ejemplo, de esos estudios, ustedes ven acá cómo a pesar de que nosotros en el pasado pensábamos que la congestión nasal era lo que más molestaba a los pacientes, en estos nuevos estudios, utilizando esta tecnología, se ha visto que la rinorrea es más importante. Los pacientes que tienen rinorrea tienen mayor interferencia con la calidad de vida, y eso lo pueden ver aquí. Los que no tienen rinorrea tienen poca alteración de la calidad de vida, y los que tienen rinorrea con otros síntomas tienen mayor afectación de la calidad de vida en actividades, trabajo y sueño. Entonces, resumiendo los mensajes de esta tecnología móvil, que tiene 2 estudios con más de 9.000 usuarios en diferentes países, en general, los pacientes exhiben pobre adherencia al tratamiento, no se pudo identificar ninguna trayectoria de tratamiento y la mayoría de los pacientes se automedican. La mayoría de los pacientes usan tratamiento según demanda cuando sus síntomas son subóptimamente controlados. Cuando los síntomas no están controlados, ellos empiezan a cambiar su medicación diariamente. La vasta mayoría de los pacientes no sigue las guías ni las prescripciones de los médicos.
tampoco la vasta mayoría de los médicos tampoco siguen las guías. Cuando los médicos son alérgicos se comportan igualito que los pacientes, se comportan igualito que los pacientes. Los pacientes que no toman los medicamentos generalmente tienen síntomas bien controlados. Después, la combinación acelastina-fluticasona es administrada más a menudo como terapia única que la fluticasona o la mometasona solas. Los pacientes que usan monoterapia con antihistamínicos anti-H1 orales tienen un nivel más pobre de control que aquellos que usan corticosteroide intranasal. La mayoría de los pacientes logran un peor nivel de control al incrementar la medicación, lo cual contradice a las guías porque las guías sugieren que aumentemos el tratamiento, pero eso no es lo que se ha observado. Estos resultados indican que cuando los síntomas son controlados, los pacientes no toman la medicación, tienden a dejarla o se quedan con un solo tratamiento. Cuando los síntomas no son controlados, usan comedicación y considerando nivel de control y comedicación, la combinación acelastina-fluticasona es más efectiva que los corticosteroides intranasales. Entonces, las vías áreas de próxima generación incluyen la participación del paciente con educación del paciente para autocuidado, lo cual es bien difícil en poblaciones como la nuestra, donde una buena parte de la población no va a entender las instrucciones. También se están implementando las vías de cuidado por los farmacéuticos. Esto en Venezuela no se ha hecho, pero en otros países les voy a mostrar cómo el farmacéutico puede intervenir, sobre todo en los casos leves, con medicaciones OTC, o sea, medicaciones que no requieren prescripción. Y las guías de próxima generación, incluyendo las recomendaciones GRADE, utilizando evidencias del mundo real, que es la que se obtiene con estos dispositivos móviles, con la tecnología moderna. Aquí ven entonces cómo tendríamos la forma de hacerlo. Ustedes ven que se empieza con el autocuidado, para lo cual se requiere educación del paciente. Luego vendría la intervención del farmacéutico. Luego el farmacéutico puede referir al paciente al médico general, al especialista, y siempre queda la posibilidad de cuidado de emergencia, especialmente si el paciente tiene una crisis de asma. Y aquí vemos que también se está incorporando dentro de los dispositivos móviles elementos de aerobiología y contaminación ambiental, y eso va a dar también una información muy valiosa acerca de posibles precipitantes o exacerbantes de la rinitis y del asma. Entonces el farmacéutico puede ayudar a reconocer la rinitis, puede hacer evaluación de riesgo de estratificación, puede administrar tratamientos OTC sin prescripción médica, puede sugerir referencia a un médico, puede educar al paciente en la técnica de administración del tratamiento, especialmente con los inhaladores, puede evaluar la adherencia al tratamiento y puede utilizar los datos para hacer investigación. Aquí vemos cómo sería el tratamiento de la rinitis en la farmacia. Fíjense que aquí utilizan un VAS menor o mayor de 50 como punto de corte para leve o moderada severa. Esta escala en este caso es entre 0 y 100, y ven como en el caso de leve utilizan antihistamínicos anti-H1 o corticosteroides intranasales. En el caso de severa empiezan con corticosteroides intranasales y como segunda alternativa los antihistamínicos H1. Se revisa al paciente y de acuerdo al base puede graduar el tratamiento. Por último, también hay un documento de área muy reciente que se refiere a la utilización de la inmunoterapia alérgeno específica en el contexto de área. Para eso se requiere un diagnóstico preciso mediante historia, pruebas cutáneas o determinación de IgE específica o diagnóstico por componentes que puede ser y ocasionalmente puede ser necesario hacer pruebas de provocación nasal. La inmunoterapia estaría indicada en rinitis, en conjuntivitis y o asma alérgica, siempre que los síntomas son inducidos predominantemente por exposición al alergeno relevante. El paciente se estratifica
Aquellos que van a ser candidatos a inmunoterapia son aquellos que tienen pobre control a pesar de recibir una farmacoterapia apropiada y con buena adherencia. Hay que demostrar la eficacia y seguridad del producto de inmunoterapia y tomar en cuenta la opinión del paciente o del cuidador, porque todos estos lineamientos siempre tienen también, y en GRADE insisten en eso, en que la opinión del paciente también puede ser importante a la hora de la toma de decisión. Este es el algoritmo de inmunoterapia diaria. Paciente con rinitis moderada severa o rinoconjuntivitis con o sin asma, que tiene síntomas de la exposición al alergeno relevante y que se confirma la sensibilización IgE específica, debe ser tratado con farmacoterapia según las guías y el control medioambiental. Se evalúa el control y la adherencia y luego, si el control es insuficiente a pesar de buena adherencia, puede entonces incorporarse la inmunoterapia alergeno específica. Este algoritmo se utilizaría para rinitis. Para asma hay que considerar la falta de control en pacientes tratados con corticosteroides inhalados, pero hay que recordar que la inmunoterapia no debe ser iniciada si el asma no está estabilizada, porque el asma descompensada es un factor de riesgo para reacciones severas a la inmunoterapia. Muchas gracias por su atención.